En nuestra primera reunión familiar, mi prometido y su madre, claramente celosos de mi éxito, hicieron algo que jamás olvidaré. Entre risas y miradas de desprecio, me llamaron niña pobre y mujer mayor. Lo peor llegó cuando, en un acto humillante, me arrojaron un café helado en la cara. Manteniendo la compostura, me levanté, hice una reverencia y salí de la casa, prometiéndome que regresaría, pero no como ellos esperaban. Unas semanas después, ambos enfrentaban las consecuencias de sus acciones. Soy Jennifer Smith, una empresaria de 42 años que reside en Austin, Texas. Soy la directora ejecutiva de una empresa tecnológica valorada en $150 millones, construida desde cero con esfuerzo y dedicación. Mi trabajo siempre ha sido mi prioridad, y creía tener todo bajo control hasta que conocí a Jason Green, el hijo menor de uno de mis socios comerciales. Jason me fue presentado por su padre, el señor Green, quien, enfrentando problemas financieros en su propia empresa, pensó que un matrimonio entre su hijo y yo podría ser su salvación. En ese momento, estaba soltera y enfocada en mi carrera, pero pensé que Jason, con su apariencia encantadora y su carisma aparente, podría ser una oportunidad para explorar algo más allá del trabajo. Jason, de 45 años, era el menor de 3 hermanos. A diferencia de sus hermanas, parecía haber sido mimado toda su vida. Su madre, Karen, una mujer controladora de unos 60 años, tenía una influencia desmedida sobre él, aunque noté ciertas dinámicas poco saludables. Confié en que Jason podría mostrar cualidades que lo liberaran del dominio de su madre. Sin embargo, con el tiempo, sus verdaderos colores comenzaron a emerger. En nuestra cuarta cita, todo cambió. Estábamos en un restaurante elegante, y esperaba que disfrutara la experiencia, pero en lugar de impresionarse, hizo un comentario que me dejó atónita. Honestamente, Jennifer, no pensé que te sentirías cómoda aquí, dijo condescendiente. Quiero decir, has construido un buen negocio, pero este estilo de vida es diferente. Me mordí la lengua, intentando justificar sus palabras como un momento de inmadurez. A pesar de mi decepción, decidí darle otra oportunidad, convencida de que podía ayudarlo a crecer y a encontrar su independencia. Pero a medida que lo conocía más, quedaba claro que Jason vivía completamente a la sombra de su madre, buscando su aprobación en cada decisión. Llegó el día en que conocí a Karen. Estaba nerviosa pero optimista, esperando que, si su familia veía cuánto congeniábamos, podría ayudar a Jason a madurar. Cuando llegué, me recibió una casa impecablemente decorada y el aroma de café recién hecho, pero mi optimismo se desmoronó al instante. Karen, una presencia imponente que irradiaba superioridad, me hizo sentir fuera de lugar desde el principio. Mientras intentaba entablar una conversación, todo lo que recibí fueron críticas veladas. Así que, Jennifer, cuéntame sobre tu empresa, dijo con un tono que no ocultaba su escepticismo. Intenté mantener la calma, pero sabía que me enfrentaba a un desafío mucho mayor de lo que esperaba. Debe ser agradable tener un negocio que te mantenga ocupada, dijo Karen, su voz cargada de sarcasmo. Antes de que pudiera responder, Jason añadió con una sonrisa burlona. Sí, supongo que algunas personas simplemente no están acostumbradas a las cosas buenas de la vida. Sentí como mi corazón se aceleraba. El aguijón de la humillación era palpable. Estaba a punto de defenderme cuando Karen, de repente, se levantó, tomó un vaso de café helado y, sin previo aviso, me lo arrojó en la cara. Oh, querida, parece que alguien no puede soportar el calor. Realmente necesitas saber cuál es tu lugar, dijo, riéndose mientras lo hacía. Quedé paralizada por la incredulidad. Lo que más me dolió no fue el acto en sí, sino la reacción de Jason. No solo no me defendió, sino que se rió junto a su madre, mostrando la profundidad de su inmadurez y falta de carácter. Con el café goteando por mi rostro, intenté recomponerme, me limpié rápidamente, pero la rabia y la humillación eran insoportables. Ese momento fue un punto de inflexión para mí. Me levanté, con una calma que no sabía que poseía, y me dirigí a la puerta. Al salir, lo vi con claridad, no podía seguir involucrada en una relación que comprometiera mi dignidad. Jason no era el compañero que pensé que podría ser. Estaba demasiado atado a las opiniones de su madre, y yo merecía algo mucho mejor. Cuando regresé a mi oficina, algo dentro de mí despertó. Sentí una fuerza que había olvidado, la certeza de mi valor. Había trabajado demasiado duro para permitir que alguien como Jason y Karen me menospreciaran. Decidí en ese momento no solo romper mi compromiso con Jason, sino también cortar toda relación comercial con la empresa de su padre. Era hora de que entendieran las consecuencias de sus acciones, y no pensaba dejarlas pasar.
Sabía que la confrontación con Jason y Karen sería inevitable, pero esta vez estaba lista. Los días que siguieron pusieron a prueba mi determinación y mi autoestima de maneras que no había anticipado. Este no era solo el final de una relación, era el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Un capítulo que prometía enseñarme la importancia de defenderme y de no aceptar menos de lo que merecía. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, con la cabeza en alto y la certeza de que este era mi camino hacia la independencia y el autoempoderamiento. Al día siguiente de esa desastrosa reunión familiar, me invadía una mezcla de ira y determinación. Sentada en mi oficina, con la vista fija en el horizonte de la ciudad, revivía los acontecimientos de la noche anterior. La risa burlona de Karen resonaba en mi mente, y la indiferencia de Jason me hería más de lo que quería admitir. Sabía que no podía quedarme callada. Decidí enfrentar a Jason. Lo llamé y acordamos encontrarnos en mi oficina. Cuando llegó, el ambiente se llenó de tensión. Lucía incómodo, como si supiera que algo iba mal, pero sin comprender del todo la magnitud de lo que estaba por venir. Jennifer, hola, quería hablar sobre anoche, empezó con un tono casual, casi despreocupado. Lo interrumpí con una voz firme. ¿En serio? Porque no creo que entiendas la gravedad de lo que pasó. Su rostro mostró una mezcla de desconcierto y sorpresa. Tu madre me echó café helado en la cara, Jason. Eso no es solo grosero, es humillante. Un destello de algo parecido a la comprensión cruzó su expresión, pero su respuesta fue defensiva. No creo que ella quisiera hacerlo con mala intención, así es ella. Respiré profundamente, intentando mantener la calma. Ese es el problema, Jason. Siempre justifica su comportamiento como si fuera normal, pero no lo es, y lo peor es que te quedaste ahí, riéndote con ella. Eso me dejó claro cuánto me respetas, o más bien, cuánto no lo haces. Sus ojos se agrandaron, como si finalmente comenzara a entender. Lo siento, Jennifer, de verdad, debería haberte defendido, pero es que mi madre siempre ha sido así, no sabía cómo reaccionar. Sacudí la cabeza, sintiendo una mezcla de tristeza y resignación. Eso es exactamente lo que me preocupa, Jason. No sabes cómo reaccionar porque siempre estás atrapado en su sombra. Tienes que aprender a pensar por ti mismo. Yo merezco a alguien que me respalde, no a alguien que se esconda detrás de su madre. El silencio que siguió fue pesado. Podía ver los engranajes girando en su mente, pero sabía que era demasiado tarde. No importa, Jason, ya terminé. No puedo seguir con este compromiso. Su rostro palideció, claramente impactado. Jennifer, no puedes hablar en serio. Lo miré directamente a los ojos. Estoy completamente en serio. No solo terminaré nuestro compromiso, también cortaré todos los lazos comerciales con la empresa de tu padre. Pero, mi padre necesita tu apoyo ahora mismo, dijo, casi suplicando. Y yo necesito mi respeto, Jason. Con esas palabras, nuestra conversación llegó a su fin. Era doloroso, pero sabía que había tomado la decisión correcta. Si la sacas del trato, podría arruinarlo todo para nosotros, insistió Jason. Ese no es mi problema, respondí, sintiendo una oleada de empoderamiento recorrer mi cuerpo. He trabajado duro para construir mi vida y mi negocio, y me niego a permitir que el privilegio de tu familia dicte mi valor. No me asociaré con nadie que piense que puede tratarme con menos respeto. Jason abrió la boca para responder, pero lo interrumpí con firmeza. He terminado, Jason. Merezco respeto y no aceptaré nada menos. Observé cómo procesaba mis palabras. Su expresión cambió de incredulidad a enojo. Estás desperdiciando un futuro prometedor. ¿Por qué? ¿Por orgullo? Espetó. No es orgullo, Jason. Es respeto propio, le respondí con calma pero con firmeza. Tal vez no lo entiendas, pero no seré parte de una relación en la que se me menosprecie. Jason se quedó sin palabras y finalmente salió de mi oficina. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Sabía que había hecho lo correcto, aunque una inquietud persistente me acompañaba mientras reflexionaba sobre cómo esta decisión afectaría nuestras vidas. Esa noche, recibí una llamada del señor Green. Su voz temblaba, cargada de desesperación. Jennifer, escuché sobre tu decisión. Esto podría ser desastroso para nosotros. Necesito que reconsideres. Casi podía sentir el pánico en su tono. Señor Green, las acciones de su esposa y su hijo me han dejado claro que no quiero estar asociada con su familia. Lo siento, pero mi decisión es definitiva. Pero piensa en la empresa. Estamos en serios problemas, y perder tu apoyo podría llevarnos al borde del colapso, suplicó. Sentí una punzada de simpatía, pero rápidamente se desvaneció.
Usted necesita tener una conversación seria con su esposa y su hijo sobre su comportamiento. No es mi responsabilidad rescatarlos. Colgué el teléfono sabiendo que había tomado la decisión correcta. Al defenderme, también estaba enviando un mensaje sobre cómo esperaba ser tratada. Esa noche, apenas pude dormir. Mi mente estaba llena de pensamientos sobre el futuro. Me sentía liberada, pero también ansiosa por lo que me esperaba en los días venideros. Cuando las noticias de mis decisiones se esparcieron por la industria, la reacción fue mixta, aunque hubo sorpresa. La mayoría de las personas entendieron y apoyaron mi postura. Sabían lo importante que era el respeto propio y la independencia. Era un nuevo capítulo para mí, y estaba lista para enfrentarlo con la misma determinación que me había llevado hasta aquí. Encontré consuelo y apoyo en mis colegas y amigos, quienes me recordaron que no estaba sola en esto. Mientras tanto, Jason y Karen no tomaron la noticia de mi decisión con calma. Karen, furiosa, me confrontó afuera de mi oficina. No eres nada sin nosotros, Jennifer, gritó, su rostro rojo de ira. ¿Crees que eres un pez gordo? Solo espera, esto te afectará más de lo que piensas. La miré con calma, sintiéndome fortalecida por su rabia y sus amenazas. No permitiré que nadie me trate como tú lo has hecho, Karen. Soy más fuerte de lo que crees. Aunque me sentía empoderada, sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. Su arrogancia y su sentido de derecho no podían quedar sin consecuencias. Después de reflexionar profundamente, tomé una decisión que no solo traería justicia para mí, sino que también enviaría un mensaje claro a cualquiera que alguna vez hubiera sido menospreciado o irrespetado. Era momento de tomar una posición, no solo por mi dignidad, sino para asegurar que sus acciones tuvieran repercusiones. El escenario estaba listo para lo que venía, y yo estaba preparada para enfrentarlo. Mientras reflexionaba sobre mis decisiones recientes, una sensación de claridad se apoderó de mí. Me di cuenta de que no podía simplemente dar vuelta a la página y olvidar lo sucedido. Jason y Karen debían ser responsables de sus actos. Sus palabras y acciones no solo me habían herido a mí, sino que simbolizaban un problema mayor, la forma en que algunos utilizan su riqueza y estatus para menospreciar a los demás. Una tarde, mientras sostenía una taza de café humeante en mi oficina, tomé una decisión que cambiaría todo. Levanté el teléfono y marqué un número con determinación. Hola, soy Jennifer Smith. Me gustaría programar una consulta sobre un posible caso legal, dije con firmeza. La semana siguiente, me reuní con un abogado. Le expliqué en detalle los eventos recientes y cómo me habían afectado tanto personal como profesionalmente. Asalto y difamación son cargos graves, comentó el abogado, mientras tomaba notas. ¿Tiene alguna evidencia que respalde su caso? Había anticipado esa pregunta y, sin dudar, respondí. Sí, tengo testigos de la cena que pueden confirmar lo sucedido y he documentado los comentarios de Jason sobre mi situación financiera. Mientras hablábamos, sentí que estaba dando un paso importante no solo para defenderme, sino para enviar un mensaje claro de que el respeto y la dignidad no son opcionales. Era el comienzo de algo más grande, y estaba lista para enfrentar lo que viniera. También grabé mis conversaciones con ambos. El abogado asintió, visiblemente impresionado. Esto ciertamente podría construir un caso sólido, dijo, con tono serio. Pero, ¿estás lista para la posible reacción violenta? Ir en contra de la familia de alguien, especialmente en el mundo de los negocios, puede traer consecuencias. Respiré profundamente, sintiendo la determinación consolidándose en mi interior. Me han menospreciado y se han burlado de mí durante demasiado tiempo, respondí con firmeza. Es hora de defenderme, no solo por mí, sino también por aquellos que podrían enfrentar lo mismo. Quiero enviar un mensaje claro de que este tipo de comportamiento tiene consecuencias. Concluimos los detalles y salí de la reunión con un renovado sentido de propósito. Sabía que lo que venía sería desafiante, pero estaba decidida a buscar justicia. Mientras me preparaba para presentar los cargos, recibí una llamada de Jason. Jennifer, ¿podemos hablar? Su voz sonaba ansiosa, algo que me sorprendió. ¿Qué quieres, Jason? Respondí, manteniendo un tono neutral. Escuché sobre tu reunión con el abogado. Esto se está saliendo de control, dijo, con desesperación filtrándose en sus palabras. Mi familia está en crisis por esto. No soy responsable de los problemas de tu familia, Jason, respondí, sintiendo una mezcla de ira y tristeza. Tú y tu madre tomaron sus propias decisiones. Simplemente olvidémonos de esto. Podemos resolver las cosas, suplicó. ¿Olvidarme de ser tratada con respeto? No, no lo haré, dije, mi voz firme. Esto ya no se trata solo de nosotros. Se trata de defender lo que es correcto.
La conversación terminó sin que ninguno de los dos cediera, y sentí una oleada de fuerza al saber que estaba haciendo lo correcto. Una semana después, presenté oficialmente los cargos contra Jason y Karen. Cuando la noticia se difundió, me preparé para las consecuencias. Mis colegas expresaron su apoyo, pero algunos susurraban dudas. Algunos decían que estaba exagerando, otros admiraban mi valentía. Comprendí ambas perspectivas, pero me mantuve firme en mi convicción. Llegó el día de la audiencia judicial, y entré en la sala con el corazón palpitando, pero decidida. Tomé asiento en la primera fila con mi abogado a mi lado, observando a Jason y Karen al otro lado de la sala. Sus expresiones eran una mezcla de desafío e incredulidad. La audiencia comenzó y sentí una mezcla de nervios y adrenalina. Vi cómo mi abogado presentaba las pruebas, grabaciones de los comentarios despectivos de Jason, testimonios de testigos, y la humillación que había soportado. Con cada pieza de evidencia, pude ver que la marea comenzaba a cambiar a mi favor. Cuando Jason fue llamado al estrado, se movía inquieto mientras contaba su versión de los hechos. No quise hacer daño a nadie. Mi madre solo es protectora. Pensé que Jennifer podría manejarlo, dijo, mirando nerviosamente a su madre. Mi abogado lo interrogó, desmantelando su defensa y poniendo en evidencia su inmadurez y dependencia de su madre. Jason, ¿crees que las acciones de tu madre fueron aceptables?, preguntó mi abogado. Jason dudó, incapaz de responder sin comprometerse aún más. La sala del tribunal zumbó con murmullos y sentí una oleada de satisfacción al ver su incomodidad. Luego, Karen subió al estrado. Se mantuvo desafiante y alegó que yo estaba tratando de arruinar sus vidas. Jennifer está amargada porque no pudo manejar la verdad, dijo, su arrogancia evidente. Nunca lo hizo. Mi corazón se aceleró al escuchar sus insultos, pero me recordé a mí misma mi propósito. No permitiría que sus palabras disminuyeran mi valor. Después de que ambas partes presentaran sus argumentos, me senté con el corazón acelerado. El juez salió de la sala del tribunal. El juicio se encontraba en sus deliberaciones, y no podía deshacerme de la sensación de anticipación. Mi mente corría a 1000 por hora, reflexionando sobre las implicaciones de este caso y lo que significaría para mi futuro. Mientras esperábamos el veredicto, sentí una mezcla de miedo y esperanza. Esto no se trataba solo de mí, era una cuestión de justicia y de la importancia de tratar a todos con respeto, sin importar su origen. Había tomado una posición, y sin importar el resultado. Sabía que estaba en el lado correcto de esta batalla. En medio de la incertidumbre, encontré fuerza en mi decisión, lista para enfrentar lo que viniera. La justicia estaba a mi alcance, y estaba decidida a verla realizada. La sala del tribunal se sentía diferente esta vez. Entré con un sentido de propósito, sabiendo que ya no solo luchaba por mí misma. Se trataba de responsabilizar a Jason y Karen por sus acciones y asegurarme de que comprendieran las consecuencias de su arrogancia. Mientras me sentaba allí, mi abogado revisaba nuestra estrategia. Tenemos evidencia sólida, me tranquilizó, pero recuerda que podrían contraatacar con fuerza. Asentí, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora. Cuando el juicio comenzó, Jason y Karen estaban sentados al frente. Sus expresiones eran una mezcla de desafío y aprensión. Respiré hondo, lista para enfrentar a las mismas personas que habían intentado disminuirme. Habían pasado demasiado tiempo inmersos en su privilegio, sin comprender el daño que habían causado. A medida que los testimonios se desarrollaban, se hizo evidente que subestimaron la gravedad de sus acciones. Compartí mi historia, relatando abiertamente la humillación que había enfrentado, el café helado salpicado en mi cara y la risa cruel que siguió. La sala permaneció en silencio mientras dejaba al descubierto el costo emocional que su comportamiento había tenido en mí. El juez escuchaba atentamente, mirando ocasionalmente a Jason y Karen, que se movían incómodos en sus asientos. Me sentí empoderada, ya no como la víctima, sino como una mujer que estaba recuperando su narrativa. Después de varios días de testimonio, el momento finalmente llegó. El juez estaba listo para dar su veredicto. Mi corazón latía con fuerza. Esta era la culminación de todo por lo que había luchado. La sala del tribunal contenía la respiración. Después de revisar todas las pruebas y testimonios, el juez anunció: está claro que ambos acusados participaron en acciones que no solo fueron irrespetuosas, sino también perjudiciales para la reputación y el bienestar mental de la señora Smith. Contuve la respiración mientras él continuaba. Declaro culpables a Jason Green y Karen Green de difamación y angustia emocional. Las palabras resonaron en la sala, y una ola de alivio me invadió. Finalmente, se estaba haciendo justicia. El juez pronunció sus sentencias. Ambos cumplirán 6 meses de servicio comunitario y completarán sesiones de asesoramiento obligatorias.
Mientras esperaba más, reconocí que este era un paso importante. Tendrían que enfrentar sus acciones y, tal vez, aprender de ellas. Al salir de la sala del tribunal, me sentí más ligera. El peso de su arrogancia ya no recaía sobre mí. Había tomado una posición, no solo por mí, sino por cualquiera que hubiera sido menospreciado por aquellos que se creían superiores. Había recuperado mi respeto por mí misma. En los meses siguientes, las soluciones tecnológicas de Jennifer prosperaron. Me concentré en expandir nuestro alcance y construir asociaciones que coincidieran con mis valores. También comencé a asesorar a mujeres jóvenes en la industria tecnológica, compartiendo mi historia y alentándolas a destacarse, a ser firmes en su autoestima. La experiencia me transformó. Ya no buscaba la validación de los demás, mi confianza provenía de adentro. Había aprendido que la independencia no era solo un estado, sino una poderosa elección. Jason y Karen, mientras tanto, se vieron obligados a enfrentar su comportamiento. El servicio comunitario serviría como una llamada de atención. Tal vez aprenderían a juzgar a los demás por su carácter y no por su estatus social. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que mi viaje no solo fue una cuestión de justicia, fue un viaje de autodescubrimiento. Emergí más fuerte y más resistente de lo que jamás imaginé. ¿Alguna vez creí posible que el capítulo con Jason estuviera cerrado y que yo estaba lista para abrazar nuevos comienzos? Esta fue mi historia de empoderamiento, un recordatorio de que el respeto propio y la independencia triunfan sobre la arrogancia. Había recuperado mi voz y estaba lista para escribir el siguiente capítulo de mi vida, uno lleno de propósito, integridad y la libertad de ser yo misma, sin pedir disculpas.